es relevante que vayan manejando la información con tiempo para que después cuando aparezcan las preguntas que tienen que relacionar cosas no queden en blanco y yo tenga que estar toda la prueba literalmente soplándole las respuestas. ¿Ya? Entonces, chicos, chicas, chiques, los dos aspectos claves, voy a tratar de ser bien ejecutivo, voy a resumir para que nos hagamos la idea completa. Por último, después con más tiempo podemos entrar en detalle en algunos aspectos, pero tienen que comprender las bases teóricas del electrocardiograma, y eso básicamente, ya lo hemos visto, es el registro de potenciales de acción de manera extracelular. Yo les aconsejo, porque hay alguna información que puede ser relevante en la clase del semestre pasado, cuando hablamos de potencial de acción, yo les mostré los registros, la importancia de que los electrodos estén a ciertas distancias. Esa es información relevante. De todas maneras, ahora vamos a repasar algunas. Y por supuesto, lo básico es que ustedes sean capaces de interpretar el electrocardiograma, ¿ya? De nuevo, el énfasis, como este es un curso de fisiología, de ciencia básica, vamos a hablar del electrocardiograma en una persona sana, y eventualmente el Dr. Solver después les va a mencionar algunos aspectos más clínicos, etc. ¿Ya? Entonces quiero recordarles primero algo que ya vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Que lo realmente importante de la electrofisiología cardíaca es el concepto de acoplamiento, excitación, contracción. Lo que no pueden perder nunca de vista es que hay una excitación primero, y dado que estamos hablando de células musculares, la excitación va a ser sucedida por la contracción que llamamos sístole. ¿Ya? Y de nuevo, recuerden lo que habíamos mencionado en particular en términos del trabajo de las válvulas cardíacas y la importancia de la sístole o contracción isovolumétrica. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Sí? Miéntame. ¿Sí? Acuérdense la idea de lo más importante para entender el flujo sanguíneo es que tengamos una diferencia de presiones, una fuerza impulsora. Sabemos que la resistencia al flujo sanguíneo va a estar regulada principalmente por el sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Descarga alfa-adrenérgica, vasoconstricción, beta-adrenérgica, vasodilatación. Podemos regular la resistencia y con eso regulamos el flujo. Lo que no es regulable por el sistema nervioso autónomo es la diferencia de presión, no directamente, porque sabemos que también una descarga adrenérgica, noradrenérgica sobre el corazón le aumenta su contractibilidad y eventualmente la presión al final de la sístole ventricular. ¿Ya? Recuerde que esta diferencia de presión en la práctica es la máxima presión que vamos a ver es en el ventrículo izquierdo al final de la sístole. ¿Sí? Y la menor presión la vamos a ver en el atrio derecho al final de la diástole. ¿Sí? Y lo que pasa en la realidad de nuestro corazón, que la presión con que llega la sangre al atrio derecho, recuerden, esto es súper importante, lo dijimos la semana pasada, es virtualmente cero, ¿no es cierto?, desde el territorio venoso. Y lo que tenemos que lograr es aumentar tremendamente la presión, porque tenemos que superar la poscarga. ¿Se acuerdan el concepto de poscarga? ¿Alguien lo podría definir así simplemente? ¿Qué es poscarga? Ganarle la fuerza de la aorta. Ganarle a la fuerza, sí, superar la presión que hay en el arco aórtico. ¿Ya? Entonces es correcto que visualicen a la poscarga. Recuerden que el ventrículo izquierdo tiene que lograr ejercer una presión tal que abra la válvula aórtica. ¿Sí? Las válvulas operan por diferencias de presión. En un hipertenso que tiene más presión arterial va a tener más poscarga. ¿Sí? El mejor parámetro que podemos evaluar para evaluar la poscarga es la presión arterial. ¿Sí? Que cuando usted le evalúa en los miembros, ¿no es cierto?, de alrededor de 120 en una persona normotensa, la presión sistólica, pero aquí mismo a la salida de la válvula aórtica es cerca de 200 milímetros de mercurio. Entonces,
el ventrículo izquierdo al menos tiene que hacer, si quieren verlo en palabras simples, 201 milímetros de mercurio, y si es mayor que los 200 del otro lado de la válvula, la abre. Pero una vez que abre la válvula, la poscarga, esta presión en la sangre arterial, empuja hacia adentro del ventrículo. Entonces el ventrículo no solo tiene que abrir la válvula, sino que tiene que generar esa tremenda desplazamiento, y ese desplazamiento es el que llamamos descarga o volumen latido o volumen eyectado. Los tres lo pueden ocupar, ¿ok? Y para que ocurra entonces esta contracción isovolumétrica, ¿ya?, que es la que nos permite entender, recuerden, comienza la sístole ventricular, lo que llamamos sístole ventricular temprana. Visualicen que en la diástole ventricular el ventrículo se llenó de sangre, ¿sí? Apenas empieza la sístole ventricular, como la cámara ventricular está llena de líquido, los líquidos son eventualmente incompresibles. Entonces se empieza a contraer el ventrículo y genera una tremenda presión al principio que inmediatamente cierra la válvula aórtica, atrioventricular. Y ahí tenemos que llegar a esta tremenda presión que es la que permite abrir la válvula aórtica y generar la eyección de sangre. Y por eso es tan importante que todos los cardiomiocitos ventriculares se contraigan sincrónicamente. Visualicen en un ejemplo un poco burdo, pero si estamos haciendo estos típicos juegos y medio 18 que este guaso seguro que le gusta, de tirar la cuerda. Si un equipo, los integrantes de un equipo no hacen la fuerza al mismo tiempo, no van a lograr generar una gran fuerza, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, imagínense que en mi mano cada dedo es un cardiomiocito ventricular, si están fibrilando, si cada uno está descargando de manera irregular, no logramos generar la fuerza que nos permite entender la eyección de sangre. Necesitamos que contraigan todos al mismo tiempo, ¿ya? Y en parte eso es lo que evaluamos con el electrocardiograma, porque sabemos que si la onda es sincrónica, la onda despolarizante, la contracción va a ser sincrónica. ¿Sí? De más está decirle que sería lindo que repasaran la clase previa cuando hablamos del canal marcapaso, el canal de calcio tipo T, el canal de calcio tipo L, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Por ahora, lo que quiero entonces recordarles es esta lógica que la semana pasada hablamos cómo los cardiomiocitos sinoatriales de nuestro principal marcapaso generan estos potenciales de acción y estos se van a ir propagando por estas vías de señalización, ¿ya? Quiero enfatizar también, estoy tratando de visualizar errores comunes que no cometan en la segunda prueba, porque ya vi que en la primera parece que el sistema de conducción en el corazón son cardiomiocitos no contráctiles, que tienen menos resistencia interna, si quieren verlo así, por lo tanto el flujo, ahora no visualicen el flujo sanguíneo, el flujo eléctrico, esta onda depolarizante, que la pueden visualizar, a mí al menos me sirvió cuando lo empecé a estudiar el milenio pasado, visualícenlo literalmente como una ola. Lo que vamos a ver ahora, entonces imagínense que estamos viendo una ola en el mar que se mueve, y si la miramos de lado o de frente, imagínense que usted está al frente de la playa y ve la ola, no es lo mismo que verla pasar de lado si usted está en un flotador, en un patito inflable, ¿no es cierto? Dependiendo de dónde miremos la ola, vamos a ver distintas cosas, ¿ok? Y esta onda depolarizante sabemos que una vez que hay una depolarización, por el acoplamiento, excitación, contracción, sí o sí va a ocurrir la contracción. Entonces, debiera ser que ocurra la despolarización en la zona atrial primero, que nos permite entender que se abren las válvulas atrioventriculares, después ocurre la sístole ventricular mientras se están relajando los atrios, eso nos permite entender que cerramos las válvulas atrioventriculares, ruido cardíaco, y después comienza, ¿no es cierto?, la contracción isovolumétrica, ¿ya? La depolarización del ventrículo y la consecuente contracción. Fíjense en un esquema muy simplista, que esto por supuesto era una animación que nunca más funcionó. ¿Cuáles son los eventos que vemos que están ocurriendo en el corazón cuando ocurre la depolarización? Entonces aquí, en este color medio morado, entonces imaginémonos, el primer evento que usted tiene que visualizar es la despolarización de nuestro marcapaso sinoatrial. ¿Sí? Eso es el primer evento que ocurre. A continuación, sabemos que a través del haz de Bachmann
ahí después se acuerdan ustedes en el sistema de conducción, ¿no es cierto?, y las vías internodales, lo segundo que ocurre es la despolarización en toda la región atrial. Y ahí se hace muy importante precisamente una de las ramas del sistema de conducción del impulso eléctrico, que precisamente nos permite entender que la onda despolarizante, que esta ola que se viene propagando, rápidamente llegue al atrio izquierdo. Y así ambos se depolarizan al mismo tiempo y un par de segundos después vamos a ver la contracción, ¿no es cierto? La depolarización, entra calcio a la célula, se activa el receptor de renodina, sale calcio, retículo sarcoplásmico y la maquinaria contráctil en los sarcómeros. Posteriormente, toda esta ola depolarizante, aquí hay un tabique atrioventricular fibroso, no conductor, ya tejido inerte, colágeno, etc. Y por lo tanto la onda literalmente choca y no pasa, la onda eléctrica no pasa de los atrios a los ventrículos. Converge, y ahora imagínense una ola que choca en un malecón, ¿sí? En un contra... Ya, ¿no? Toda esa onda depolarizante llega al nodo atrioventricular, o a Choctavara, no sé cómo le pueden llamar ustedes, y empieza a propagarse por el tabique intraventricular. La única manera que la onda despolarizante que se generó en el marcapaso pase a los ventrículos es a través del tabique intraventricular. Es la única región conductora. ¿Ok? Y esa onda despolarizante va a viajar por el tabique intraventricular y desde ahí se va a ir propagando hacia arriba, si quieren verlo. De hecho, es en 3 dimensiones porque se propaga hacia el vértice, hacia el ápice, y de ahí va reclutando, por las fibras de Purkinje, va reclutando ambas cámaras ventriculares, pero además desde adentro hacia afuera, como lo había mencionado la semana pasada, desde endocardio a pericardio. ¿Ya? Entonces es importante que visualicemos cómo ocurre la despolarización, porque estos eventos son los que ustedes van a leer cuando le hagan un electrocardiograma al paciente. Y lo que hay que saber entonces es que si ya pasó la despolarización, si vemos esta foto, ¿no es cierto?, ya pasó la despolarización por los atrios, usted podría predecir que aquí ya estamos en sístole. Si está la despolarización ocurriendo en los ventrículos, usted puede predecir que estamos por empezar o en la fase temprana de la sístole ventricular. Por lo tanto, usted podría predecir que ya se están cerrando las válvulas atrioventriculares. ¿Sí? Y una vez que se depolariza, entonces... Esto tampoco funciona nunca más, esto también se contraía, pero la idea es que visualices cómo es la onda despolarizante, ¿ya? La importancia del sistema de conducción es entonces que siempre se va a propagar de la misma manera. Y además sabemos que los cardiomiocitos están unidos por sinapsis eléctricas. Por lo tanto, hay una coordinación de la contracción en el atrio y en los ventrículos, ¿ya? En este esquema de acá, aquí les pongo algo que también habíamos mencionado la semana pasada, es que recuerden que cuando hablamos de los cardiomiocitos contráctiles, estamos hablando de los cardiomiocitos de los ventrículos izquierdo y derecho y de los atrios izquierdo y derecho, y vamos a hacer el supuesto que todos son iguales, todos operan igual, ¿ya? Pero los cardiomiocitos contráctiles, recuerden que tienen ese potencial de acción con un gran componente que es esta joroba, la fase 2, que es una gran entrada de calcio. ¿Ya? Entonces, en todas las cámaras, atrios y ventrículos, vemos el potencial de acción, que es un gran potencial de acción que dura mucho y por lo tanto usted puede predecir que va a generar la contracción. Y el otro potencial de acción, que es el del nodo sinoatrial, del atrio ventricular y de las fibras de Purkinje, que también tienen actividad marcapaso porque también expresan el canal HCN y todo lo que vimos la semana pasada y que recuerdan también. ¿Sí? Y esos potenciales de acción, ¿se acuerdan que son distintos? La fase 0 es más lenta porque no hay un componente de sodio, hay aquí, ¿no es cierto?, hay un canal de calcio tipo T, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como les decía ayer, ¿por qué es importante saber esto? Porque el hecho que tengamos dos marcapasos, en particular sinoatrial y atrioventricular, nos da un sistema de seguridad, ¿ya? Es decir, cuando ocurre algún infarto, una isquemia supraventricular en la región atrial,
generalmente si ese infarto y hay muerte, hay necrosis de cardiomiocito en la región que involucra el marcapaso atrioventricular, los pacientes no mueren, quedan con la actividad marcapaso de el segundo marcapaso, el atrioventricular, pero que tiene una frecuencia menor y el paciente queda bradicárdico. Entonces los pacientes que sobreviven a un infarto supraventricular que involucra el nodo sinoatrial, generalmente quedan bradicárdicos porque el nodo atrioventricular, que ahora va a ser el marcapasos, ¿no es cierto?, tiene una menor frecuencia de descarga porque expresa menor cantidad del canal HCN, del canal de calcio tipo T, etcétera, etcétera. ¿Ya? Andrés. Pero ¿cómo una persona que, digamos, tiene múltiples infartos, la propagación no se ve, digamos, tan alterada como para no terminar matando a la persona? Es que ahí va a depender mucho de el sitio donde está ocurriendo, va a depender un poco. Después vamos a hablar de la circulación coronaria en sí, pero en la práctica, si tú no tienes un efecto isquémico o infarto en el haz de conducción, tú podrías tener un infarto en esta población de células del ventrículo izquierdo. Y por lo tanto tú esperas que también haya se ejerza menos fuerza, disminuya un poquito el volumen latido, ¿sí? Pero el corazón sigue viable en cuanto existan los marcapasos y el sistema de conducción. ¿Sí? Volumen, ayer, antes ya en Santiago me preguntó, volumen latido todos tienen claro. A veces, chicos, chicas, si estoy dando un término y no lo tienen claro, pregunten por favor. Gasto cardíaco, ¿no es cierto? Estos 5 litros por minuto en reposo que vamos a asumir en nuestro paciente, el gasto cardíaco es el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Gasto cardíaco también lo pueden llamar, algunas veces se llama volumen minuto. El volumen, en litros, que inyectamos del corazón en un minuto. Es lo mismo. También se le llama débito cardíaco. Pero eso es mala terminología porque nuestro corazón no está en deuda con nadie. ¿Ya? El volumen latido es más o menos 70 ml. La frecuencia cardíaca más o menos 72 latidos por minuto. 70 por 72 nos da 4.900 y algo, 5.000. ¿Ya? Volumen latido es el volumen que inyecta efectivamente el ventrículo izquierdo a la circulación. Es decir, superó la presión de apertura de la válvula aórtica y superó la poscarga. ¿Ya? Ok, retomo acá entonces. Lo que sale en este esquema, aquí quiero que visualicen varias cosas. Primero, el sistema de conducción, aquí por simpleza no están las vías internodales, está muy estereotipado y nos permite entender con gran precisión la secuencia de eventos en el tiempo. La importancia de eso es que, de nuevo, nos permite entender que haya sincronía en la contracción. Si el corazón no está sincrónico, el volumen latido empieza a disminuir. Eso se entiende, ¿no es cierto? Si disminuye el volumen latido, uno empieza a tener una taquicardia compensatoria inmediatamente. Porque lo que está... Dame un segundo, vale, te doy la palabra. Lo que monitorea nuestro sistema nervioso es el gasto cardíaco como un todo, principalmente a través del reflejo varoreceptor carotídeo. ¿Se acuerdan? Entonces, si cae el volumen latido, porque hay una menor sincronía en los cardiomiocitos, la lectura del gasto cardíaco nos hace aumentar la descarga de noradrenalina y genera un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, decirlo en palabras simples, imaginemos que esto cae a la mitad, 25 ml, sería demasiada esa caída. Usted espera que esto aumente al doble, 144 latidos por minuto. Y eso nos va a dar los 5 litros por minuto. ¿Se entiende eso? Creo que también poníamos un ejemplo, el caso que ocurre en el corazón deportista. Como el corazón es un músculo, estamos hablando de uno o una deportista, el corazón es más fuerte y el volumen latido es mayor. Entonces, si el volumen latido, que se llama, es 100 ml, el corazón deportista tiende a ser naturalmente taquicárdico y ahí cumplimos con nuestro gasto cardíaco. Siempre. Bradicárdico, gracias por corregir. Sí, bradicárdico. ¿Sí? Eso es lo que quiero que visualicen también. Esos son los ajustes que esperamos ver. Si el corazón inyecta más sangre,
como ocurriría en un corazón deportista, no va a tener que hacerlo tantas veces por minuto para cumplir con nuestro gasto cardíaco, por decirlo en palabras así. ¿Ya? Valentina. Profe, no me hace mucho sentido las cifras que aparecen abajo de no sinoatrial y de la ventricular, porque si los dos son marcapasos no deberían como parecerse más. ¿Y por qué deberían parecerse? ¿Y bajo qué supuesto usted dice que deberían parecerse? Muy bien, muy bien. No, esto es un hecho. Recuerden siempre, a la observación le vamos a creer. ¿Ya? Esto ocurre cuando hacemos registro de los potenciales de acción del nodo sinoatrial y el atrio ventricular, vemos que cualitativamente es lo mismo y expresan el canal marcapaso, el canal de calcio tipo T, el canal de calcio tipo L, la corriente de potasio, etcétera, etcétera. Como lo expresa en menor cantidad, se demora más en llegar al valor de umbral de disparo y dispara menos por segundo, o por minuto en el caso estándar del corazón. ¿Ya? Lo que sí tienes que saber, ¿no es cierto?, es que si el que está arriba, ¿no es cierto?, en la base de la vena cava, el sinoatrial, está disparando más rápido y todas son células excitables, y por eso se llama marcapaso, va a generar la frecuencia de descarga de todos. ¿Sí? Porque si tú eres un dulce cardiomiocito atrioventricular y disparas cada 40 impulsos por minuto, pero te está siendo invadida por impulsos de mayor frecuencia, como es una célula excitable, empieza a disparar más. Entonces todas disparan a la frecuencia del nodo sinoatrial, que es el marcapaso. Por algo le llamamos marcapaso. Le marca la frecuencia de descarga a todo el sistema y por lo tanto la frecuencia con que ocurre la sístole, la diástole, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si te hace sentido ahí, jefa. Le voy a poner la lista de las cosas que poco me importan. No, lo vamos a evaluar después con más calma, ¿ya? Víctor. En el corazón deportista que tiene 50 latidos por minuto, ¿se podría decir de que el nódulo sinoauricular está siendo inactivado y activado el nódulo atrioventricular como nuevo marcapaso? No ocurre eso. Eso puede ocurrir bajo ciertas condiciones. Lo que ocurre en la práctica en el corazón deportista, que la regulación autonómica cambia. Entonces, en el corazón deportista, la actividad parasimpática aumenta un poco más. Entonces el corazón se empieza a enlentecer. Porque esto es intrínseco. Recuerda que si nosotros sacamos células del nodo sinoatrial y las ponemos en una cápsula de Petri, van a estar disparando cada 72 veces por minuto. El ajuste lo hacemos a través de regulación autonómica, principalmente. ¿Ya? Y algo más iba a mencionar, pero se me fue. Ya, bueno, y lo otro... Perdón, Rocío, dígame. El nodo sinoatrial, entonces, cuando dispara ese potencial marcapaso, o sea, como que marca el paso de todo... Sáquenle como esa frase y estaría bien. El nodo atrioventricular también estaría disparando a la velocidad del nodo sinoatrial. Exactamente. Cuando el nodo sinoatrial está bien. Exacto. Entonces, recuerden, por eso les digo, visualícenlo como una onda, o lo que sé yo, cuando uno le hace una cuerda así, la cuerda, se genera una onda mecánica. Si esa onda de carga positiva le llega a una célula excitable, independiente a la frecuencia que descargue, si le llega un potencial de acción, va a disparar. Por lo tanto, y de ahí el nombre, le marca el paso a todas las células excitables. ¿Ya? Y en ese marcarle el paso, sabemos que en este esquema, para que no se pierdan, es el tiempo en milisegundos que se demora la onda despolarizante en propagarse. Entonces se demora 60 milisegundos en recorrer la distancia internodal entre el marcapaso sinoatrial y el atrioventricular. Se demora 200 milisegundos en llegar al vértice del corazón, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí de nuevo, visualícenlo. Imaginen, ¿no es cierto? No sé si lo pueden imaginar. Si estamos viendo una ola que entra en una bahía, y en el fondo de la bahía, qué sé yo, o estamos acercándonos a la orilla, la ola cambia. En vez de ser una onda gruesa, se empina y de hecho empieza a reventar. Y eso, sabemos que eso es porque cambió el piso, ¿no? Mejor, capaz que... Sí, pero entienden esa lógica. Aquí lo que quiero que visualicen es que se viene propagando un potencial de acción. Va a pasar preferentemente a través de la sinapsis eléctrica.
Entonces imagínense que se está propagando una onda en el mar y ponemos una malla llena de poros grandes, va a pasar la onda, ¿no es cierto? Pero si el segundo cardiomiocito expresa otro tipo de canales, el potencial de acción va a cambiar de forma, porque se va autorregenerando. ¿Sí? Y lo que es importante, entonces, que sabemos que lo primero que vamos a ver es el potencial de acción en el nodo sinoatrial. Que la cantidad de cardiomiocitos en el nodo sinoatrial es tan insignificante que a nivel del electrocardiograma no se ve. Porque son muy poquitos. ¿Ya? De ahí empezamos a reclutar, ¿no es cierto?, atrio izquierdo y derecho, endocárdico, pericárdico, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esos potenciales de acción atriales son los que nos dan la onda P. ¿Sí? Lo voy a dibujar así muy sencillamente. Y sabemos que la onda P es principalmente, ¿no es cierto?, la fase cero, la despolarización de los potenciales de acción atrial. ¿Sí? A medida que sigue propagándose la onda, y ahora llegamos a la región ventricular, ¿no es cierto?, empezamos a ver el complejo QRS, en el cual vemos cambios en el registro, y aquí lo que quiero que se recuerden, viene en una diapo siguiente, cuando hacemos registros extracelulares, recuerden, los cambios de la onda que estamos registrando nos están ilustrando los cambios en la dirección de cómo se propaga la onda. Entonces sabemos que el complejo QRS en parte tiene estas distintas espigas, porque esto no se propaga vectorialmente de manera simple, sino que se mueve un poco en el tabique, llega para acá, dobla hacia acá, y cada una de esas giros que hace la onda son inflexiones que vemos en el electrocardiograma. Además, en el complejo QRS coincide la fase cero, la despolarización ventricular, con la fase 2-3 atrial. Y eso también contribuye a que sea complejo el registro, ¿ya? Pero lo que quiero que les quede claro, que el electrocardiograma literalmente es la suma de los potenciales de acción que ocurre en cada cardiomiocito. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de esa canalopatía que llamamos síndrome QT largo? ¿Sí? Y si el potencial de acción ventricular dura más, se distancia la onda Q de la onda T, porque el potencial de acción dura más. ¿Ya? Entonces, no perder de perspectiva que el electrocardiograma es un registro a distancia no invasivo, y esa es la gracia de por qué ustedes lo ocupan tanto en la práctica clínica, de los potenciales de acción que están ocurriendo en cada uno de los cardiomiocitos. No entendí por qué cambian los potenciales de acción. Porque si tú entiendes que, por ejemplo, este sería el nodo sinoatrial, ¿no es cierto? Y este sería en el ventrículo izquierdo, o atrio, da lo mismo. Una diferencia significativa entre ambos potenciales, por si yo le preguntase en una prueba, por ejemplo, es que los potenciales de acción de nuestras cámaras atriales o ventriculares son muy rápidos. La fase 0, que es la fase de ascenso, es muy rápida porque aquí hay canales de sodio que generan la típica corriente que es muy rápida y que se inactiva muy rápido. En cambio, en el marcapaso, la fase 0 es mucho más lenta porque no hay canales de sodio y sabemos que la corriente de calcio es más lenta. Entonces, lo que quiero que visualices es que la forma del potencial de acción es distinto porque estos cardiomiocitos expresan distintos tipos de canales. Entonces, si te invade un potencial de acción, independiente que haya sido generado con unos canales muy marcapasos, pero si el cardiomiocito no expresa esos canales y expresa otros, cambia la forma del potencial. Eso era lo que yo muy malamente les quería decir, que cuando una ola entra en una bahía puede cambiar la forma de la ola si es que está menos hondo, o hay roca, etcétera, etcétera. Pero claramente fue una analogía muy... En fin. ¿Sí? Quiero avanzar porque estamos medio... Entonces, electrocardiograma, Wilhelm Einthoven, premio Nobel, 1924. ¿Ya? Lo top de... Así eran los electrocardiogramas antes. ¿Ya? Ahora ustedes aprietan un botón y todo, hace todo. ¿Sí? Pero en el fondo,
lo que le hizo ganar el premio Nobel a Einthoven fue precisamente que él visualizó que si hacíamos un registro, él visualizó que el corazón trabajaba sincrónicamente. Ya esta es más o menos la época también en que se empezó a ocupar el electroencefalograma, que como vimos en neuro, el electroencefalograma es mucho más difícil de interpretar porque no hay sincronía. Entonces él dijo, bueno, si aquí hay sincronía y podemos visualizar atrios y ventrículos contrayéndose y relajándose de manera estereotipada, y son células excitables, podemos hacer el registro a distancia y podemos tener un buen indicador de lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del electrocardiograma, recuerden, lo que estamos hablando es de una onda despolarizante que se mueve en todo el eje del corazón, que sabemos está levemente inclinado, ¿no es cierto? Este es un eje que tiene más o menos 30 grados respecto a nuestro eje ortogonal, ¿sí? Y lo que sabemos de esta onda despolarizante, que en la práctica, y esto es por si lo escuchan o lo leen, si alguna vez abren un libro y estudian, es lo que se conoce como un dipolo eléctrico en movimiento. Y ese nombre tan rimbombante, lo único que nos dice es que cuando estamos registrando un potencial de acción que se mueve, sobre todo cuando hacemos un registro a distancia, como es el electrocardiograma, la diferencia de lo que registramos no es el interior versus el exterior, insisto, sino que es entre una zona excitada versus una zona en reposo, ¿sí? Y a la zona excitada, ¿no es cierto?, la clasificamos con una carga positiva porque sabemos que se está despolarizando, en comparación con la zona en reposo que va a estar negativa en su potencial de membrana en reposo. Entonces, es un dipolo en movimiento porque sabemos que estas cargas positivas se están moviendo respecto a una zona que está en reposo que nosotros podemos definir arbitrariamente. ¿Ya? Y lo que ocurre, esto es para que ojalá puedan visualizar últimamente el fundamento. Aquí muchas veces ocurre que no queda claro exactamente qué es lo que estamos registrando, ¿ya? Técnicamente lo que registra el electrocardiograma es una corriente. Y el equipo, el amplificador operacional que llamamos electrocardiograma, transforma la corriente en un voltaje. Hace pasar esa corriente por una resistencia y corriente igual a voltaje. ¿Ya? Entonces uno lo expresa en volts, pero lo que uno registra es una corriente. Pero la corriente que uno registra no es directamente la corriente de la onda despolarizante, sino que es el efecto que va a tener esa onda despolarizante sobre las cargas que están presentes en el sistema. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa en la práctica variar el campo eléctrico? Entonces, aquí voy a hacer la analogía, porque es exactamente igual. Espero que les sea más intuitivo. Si tenemos en el espacio infinito, en el vacío absoluto, un cuerpo muy grande, imaginémonos el Sol, y pasa un cometa, el cometa, ¿no es cierto?, se va a desviar porque el campo gravitacional del Sol lo atrae y le cambia su dirección. ¿Sí? Eso, aquí es exactamente lo mismo. Tenemos cargas que se van moviendo y van a generar, ¿no es cierto?, ahora no un campo gravitatorio, sino que eléctrico. Y las cargas que están, imagínense, ¿no es cierto?, la fascia, el suero, todas nuestras cargas presentes van a sentir esa vibración. ¿Sí o no? No son ejemplos muy Pero ¿les hace sentido la analogía con el campo gravitacional o no? Lo que quiero que entiendan es que si se están moviendo cargas, nuestras cargas, el sodio, el bicarbonato, el cloruro que están presentes incluso lejos, van a sentir la vibración. Así como nosotros podemos estar en esta sala y sentir una vibración mecánica cuando tiembla en Curicó. Que se caiga Curicó. ¿Sí? Porque tarda la vibración. No, pero me callo. Entonces, lo que quiero que visualicen, que esta actividad, porque esto es lo importante, porque lo que hacemos en el electrocardiograma es poner los electrodos muy distantes. Los ponemos en la muñeca izquierda, muñeca derecha y en la pierna izquierda. Y aún así detectamos y generamos un electrocardiograma. Porque estas ondas moviéndose van a generar un temblor que, de manera más académica, le llamamos variaciones en el campo eléctrico, que va a hacer que todas las cargas lo van a sentir. Y si las cargas que están muy lejanas
se mueven con este temblor eléctrico, el movimiento de una carga es una corriente. Es por definición. El movimiento de una carga es una corriente. Y si esa corriente la detectamos, vamos a tener una corriente que es proporcional al movimiento de las cargas. Y lo que hace el equipo es convertir esa corriente en un voltaje, porque sabemos que últimamente esto son cambios en el potencial de membrana de las células, que pasan de reposo a la acción. ¿Ya? Estuve pensando en el tiqui, ya lo tengo cachado. Exactamente, ese es un súper buen punto. En el registro del electrocardiograma, el voluntaria paciente tiene que sacarse anillos y cosas, los piercing ocultos, porque eso cambia la conducción de nuestro cuerpo y puede cambiar el registro. Incluso si usted está haciendo un electrocardiograma y el paciente empieza a mover los ojos, el movimiento de los músculos oculares también se registran en el electrocardiograma. Es lo que se conoce como los ruidos o artefactos. Uno le dice, no, esto, imagínense, estamos haciendo un registro y de repente vemos una cosa aquí. Y usted va a chequear que si yo está, imaginemos que estamos video grabando al paciente y justo en este momento el paciente miró hacia otro lado, movió un brazo y las cargas, producto ahora del movimiento de un músculo esquelético, no cardíaco, también las registramos. Por eso es tan importante que uno esté, ¿no es cierto?, controlando que el paciente no se esté moviendo, etcétera, etcétera. Es un registro sensible en ese contexto. ¿Ya? Incluso a veces le piden que cierre los ojos. De hecho, si usted hace una cateadita, si le pega una mirada al doc o al técnico, pero si estás empezando a mover los ojos, te mueves, cualquier actividad eléctrica al registro la va, valga la redundancia, a registrarla. ¿Ya? Ahora, lo que les quiero decir es que en este registro a distancia, no quiero tampoco entrar en mucho detalle porque habría que ponerle matemática y me da la sensación que no es lo que ustedes quieren, pero nos vamos a quedar con un acto de fe. El acto de fe es que el registro, el tipo de registro está diseñado para que cuando la onda despolarizante se acerca al electrodo, el equipo te lo muestra hacia arriba. Entonces fíjense aquí, imaginémonos que tenemos nuestro electrodo acá y la onda de depolarización se viene movilizando hacia el electrodo. Si ese es el caso, vemos una deflexión hacia arriba. Si en cambio ponemos el electrodo en el otro lado, la onda despolarizante se va alejando del electrodo de registro y por lo tanto vemos una onda hacia abajo. La misma onda la vemos de distinta manera. Si ponemos un electrodo a una distancia ortogonal al desplazamiento de la onda, en la primera mitad técnicamente se viene acercando al electrodo y en la segunda mitad se va alejando. Y tenemos un registro bifásico. Entonces, ¿entienden lo que estoy diciendo, no? Esto es quizás lo más importante porque la confusión que a veces ocurre con el electrocardiograma es pensar que aquí estamos viendo una hiperpolarización o qué sé yo. Son cambios en la dirección del registro. Entonces, esto está muy caricaturesco, pero ocurre más o menos así. Una vez que se depolarizó la región atrial, todo converge en el nodo atrioventricular, se empieza a propagar por el tabique intraventricular. Pero desde el haz de conducción hay una pequeña onda que se propaga, si quieren verlo, se divide esta ola hacia el otro lado de la pared intraventricular. Y esa pequeña inflexión genera parte del complejo Q. Después, cuando se propaga completamente por el tabique, se genera el complejo R, y después cuando cambia nuevamente de dirección tenemos el otro. Lo que yo le estaba diciendo hace un rato. ¿Ya? Entonces, los pequeños cambios en la dirección de cómo se propaga la onda despolarizante, estos potenciales de acción a través de nuestro corazón, los podemos detectar en el electrocardiograma. ¿Sí? Aquí está un poco simplificado porque recuerden que aquí lo que estamos viendo es el potencial de acción atrial, aquí el potencial de acción ventricular, ¿no es cierto? Pero es más o menos eso. ¿Sí? Y lo otro que les voy a decir, porque tampoco es tan sencillo como les estoy mencionando ahora,
que además en el diseño original de Einthoven de los registros, lo que realmente registramos es la suma de toda la actividad, lo que se conoce como el vector resultante. Es decir, si en un tiempo infinitamente pequeño la onda se mueve desde este punto hasta este punto y hasta este punto, el registro nos muestra eso. ¿Ya? Entonces tampoco es que sea directamente cada deflexión de la onda, es un poquito más complejo. ¿Ya? Pero quizás lo más relevante en el aspecto práctico, para que puedan entender, y después cuando llegue el doctor Solberg, te diga, no, sí, si la onda despolarizante se acerca al electrodo positivo, lo vemos hacia arriba. Si se aleja, lo vemos hacia abajo. Si está equidistante, primero lo vemos hacia arriba, después lo vemos hacia abajo. Si se acerca por un 80% del tiempo, vemos más para arriba que para abajo cuando se aleja. Ese es el punto. Y eso también les denota la importancia de que los electrodos estén correctamente colocados, ¿ya? Y por eso yo les decía, después cardiólogos y cardiólogas y esto, viajan con todo su equipo de tecnólogos y tecnólogas médicos porque por la manita de que hagan es todo exactamente igual, ¿ya? Ahora, de nuevo, ¿por qué vamos a ocupar tantas derivaciones como vamos a ver? ¿No es cierto? Derivaciones le llamamos a la manera de hacer los registros. ¿Ok? Hay derivaciones periféricas, que son las típicas, las derivaciones periféricas o derivaciones de Einthoven, que pongo un electrodo acá, otro acá, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos tantas? Porque precisamente el proceso es muy complejo, ¿ya? El registro, recuerden, los registros electrocardiográficos, como buen registro extracelular, es un registro de toda la cantidad de células que están descargando en ese momento. ¿Sí? Voy a decir algo que he dicho varias veces ya. El complejo QRS es de mayor amplitud que la onda P porque hay más cardiomiocitos ventriculares que atriales. Y por lo tanto se suman más potenciales de acción y la onda es más grande. ¿Sí? Pero además esto es tridimensional y se propaga desde adentro hacia afuera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, por eso les ponía esta caricatura, si vemos el fenómeno desde distintos lugares, podemos extraer más información. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, son registros que hicimos hace un par de años con estudiantes de la Chile, con el mismo animal, con el mismo estudiante, ¿no es cierto? La derivada 2, la 1 y la 3. Lo que quiero que visualicen es que dependiendo cómo ponemos los electrodos, vemos algo completamente distinto. ¿Sí? Espero que eso les haga intuitivo, ¿ya? Entonces, lo que les quiero mostrar es básicamente las distintas derivaciones. Esto también en la práctica, esto es relevante, ¿ya? En general, aquí no se ve mucha diferencia, pero en fin. En general, cuando uno habla de un registro electrocardiográfico, yo les dibujo un registro electrocardiográfico y no le pongo apellido, estamos viendo la segunda derivada de Einthoven. ¿Ya? Es el registro que más se ocupa porque, fíjense, esta es la caricatura que trato de mostrarles. Aquí está el corazón, ¿no es cierto? Este es el vector resultante de la onda despolarizante. ¿Ya? Aquí está un poco simplificado porque tenemos el electrodo positivo y negativo. ¿Ya? Entonces quiero que visualicen que, por ejemplo, en la primera derivada de Einthoven, tenemos en el brazo izquierdo tenemos el electrodo positivo y en el brazo derecho el negativo. ¿Ok? Pero aquí lo que estamos viendo es la onda que técnicamente igual se está acercando hacia el electrodo, por lo tanto la vamos a ver hacia arriba, pero la estamos viendo en un ángulo que no podemos definir todo, sería el equivalente, imagínense que estamos acá, en la derivada 1, lo que uno observa está equidistante de los electrodos, si quieren verlo así. Esto sería como ver una carrera, imagínense una carrera de 100 metros plano, verla en diagonal desde atrás. Uno podría visualizar que algunos van más rápido, pero no es lo ideal. Lo ideal es verla de lado. ¿Sí? De nuevo, si estamos viendo una ola en el mar, si usted la ve de frente, dice, uy, qué grande la ola. Pero si la ve de lado, puede ver toda la magnitud de la masa de agua que se mueve. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué se ocupa principalmente la segunda derivada de Einthoven, en la cual tenemos el electrodo positivo en la pierna izquierda y el electrodo negativo en la mano derecha? Estamos
registrando literalmente de lado la onda depolarizante. Y ahí es cuando, aquí por eso no nos acompaña mucho esto, cuando mejor se ven los eventos. ¿Ya? Y hay algunos, desde la práctica clínica, ahí probablemente el Doc Scholver les va a detallar más, pero de los aspectos que más nos interesan es el complejo QRS y el intervalo ST, que mencionamos la semana pasada. Porque eso es lo que más nos indica de la eficacia de nuestro corazón de estar inyectando la sangre y que hay una circulación efectiva y una presión efectiva. Y en la segunda derivada es cuando mejor vemos esa parte del electrocardiograma. ¿Ya? Por ahora, quiero que les quede esta lógica de que dependiendo de dónde ponemos los electrodos, vamos a ver de distinta manera el registro. ¿Ya? ¿Sí? Y además de lo que se conocen como las derivadas periféricas, esto se conoce como el triángulo de Einthoven, por cierto, ¿ya? La posición de los 3 electrodos, y con eso uno rutinariamente puede hacer un registro electrocardiográfico. Además de las derivadas que se llaman periféricas, existen las derivadas aumentadas. ¿Ya? Que aquí tampoco es mucho la diferencia, pero fíjense aquí que tenemos, ¿no es cierto? Imaginémonos la primera derivada de Einthoven. Electrodo negativo o positivo. Como esto se viene acercando, a pesar que se aleja, pero se viene acercando la onda polarizante, lo vemos hacia arriba. Lo que hacemos en las derivadas aumentadas, sacamos este electrodo y solo registramos con uno. ¿Ya? Y ahí nos cambia el patrón de lo que estamos viendo. Entonces, en vez de estar registrando en este plano, ahora registramos solo en un plano, por ejemplo, que es 30 grados inclinado respecto al otro. ¿Ya? Entonces, estamos viendo con las derivadas. Primero, lo que quiero que no pierdan la perspectiva, que lo que estamos tratando de hacer es mirar el fenómeno por muchos lados. Así como cuando a uno le pasan, qué sé yo, algo nuevo y uno empieza, lo mira por todos lados, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y lo que podemos hacer entonces es, con las mismas derivadas de Einthoven, podemos sacar algunos electrodos y lo que vamos a ver es distinto porque tenemos distintos electrodos. Si quieren verlo así. ¿Ya? Y por lo tanto, por ejemplo, ahora nos ocurre que si estamos leyendo en esta región, ahora sí nos va a pasar que primero vamos a ver una onda que se acerca, después que se aleja, después que se acerca de nuevo, etcétera, etcétera. ¿Ya? No quiero marearlos mucho con el detalle, además porque nos queda muy poco tiempo, pero lo que sí quiero que visualicen que uno puede hacer los ajustes, esto está súper estereotipado, ¿ya? Y nos va a permitir, en el fondo, mirar el fenómeno de otra manera. En particular con las derivadas aumentadas, estamos viendo el plano frontal de cómo se propaga más que el plano transversal. En alguna como, no sé, que esté como de diferente posicionado el corazón, no sé, más a la izquierda, Sí. cambiaría todo esto. Totalmente. Pasa que, probablemente lo saben, ¿no es cierto?, que o puede ocurrir que una persona tenga el corazón, creo que se llama dextrógiro el fenómeno, que está inclinado hacia la derecha en vez de la izquierda, y eso cambia completamente el electrocardiograma, por supuesto. ¿Ya? Entonces ahí no hay que salir corriendo dando alaridos, sino que hay que mantener la calma, y de hecho ahí uno cambia los electrodos. ¿Sí? Pero de nuevo, lo que por ahora quiero es para presentarles esto, después lo podemos analizar con más calma, es la idea que ahora, en vez de estar viéndolo, fíjense, en vez de estar viéndolo desde aquí y desde acá, ¿no es cierto? Además, ahora podemos agregarle, mirarlo desde acá y desde acá. Y eso nos está dando mayores perspectivas. ¿Sí? Y además existe una tercer tipo de registro, que ahora sí que es distinto, porque en la derivada aumentada estamos ocupando los mismos electrodos que se ocupan en el registro de Einthoven, y en la práctica lo único que usted va a hacer es apretar un botoncito. O de hecho probablemente le va a decir a alguien, ¡esclavo! ¡Aprieta el botón! Porque eso es estetoscopio de oro. Lo otro que existe son las derivadas precordiales. ¿Ya? Que ahora, en vez de poner los electrodos de registro en la periferia, en brazos y pierna izquierda,
los ponemos directamente, y eso también está súper estereotipado en el espacio intercostal 3, 4 o 4, 5, ya no me acuerdo de hecho, en el cuarto espacio intercostal, y uno pone los electrodos de una manera tal se declara 18 de septiembre. El universo juega en contra. Pausa, ¿no? Comienza por si acaso. Ahí.